No viene Donald Trump a Colombia, tampoco irá a la Cumbre de las Américas en Perú por cuenta de que estará muy vigilante ante este caso, el caso Siria, que ustedes acaban de ver ya en contexto qué es lo que allí sucede, que a veces no es tan fácil de entender ante una primera mirada. Y está el mundo también muy atento a cuál va a ser esa respuesta que ha anunciado el presidente Trump, pero que todavía no sabemos exactamente cuál será. Hablamos de este tema con Alexander Montero, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Central, quien nos acompaña a esta hora. Alexander, bienvenido, gracias por estar acá otra vez. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo más reciente que tenemos de esta situación en Siria es que Reino Unido, Francia y Estados Unidos acuerdan responder a este ataque del fin de semana en Duma, en el que se presume se utilizaron armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Sí. Cuando ellos dicen acuerdan responder, ¿qué podemos esperar? ¿Esto significa que de pronto le van a hacer caso a Donald Trump en una respuesta militar que es la que ha dicho que le gustaría? No, sin duda, y no sería la primera ocasión. Cuando menos esta es la tercera oportunidad en la cual a un ataque con armas químicas Estados Unidos responde con fuerza militar. La vez anterior lo hizo junto con el Reino Unido. La primera vez lo hizo de una manera independiente. Cuando se iba a escalar el conflicto fue Rusia quien interviene e impide que el conflicto se escale y empieza a ser vedor de las armas químicas que tiene el régimen de al-Assad. Por lo tanto, en esta tercera ocasión hay un problema de fondo, y es que si al-Assad realmente es el responsable del ataque, quien pierde credibilidad en su palabra empeñada es Rusia, dado que había garantizado en principio que el régimen ya no iba a tener este tipo de armas. Ahora, si no es al-Assad el responsable y ocurre una situación similar a la de Irak, donde se acusó que había armas de destrucción masivas y al final no se encontró absolutamente nada y fue un fiasco, el que pierde credibilidad sin duda alguna es el ya de por sí desprestigiado gobierno de Estados Unidos. Y quedaría en evidencia que lo que se trata, el trasfondo del asunto, no es una protección ni a los civiles sirios ni a los civiles iraquíes, en el caso de su vecino Irak, sino se trata de un simple y crudo juego por un tablero de ajedrez que se llama el Medio Oriente. Pero entonces, Alexander, hay algo que genera dudas y que no se entiende muy bien, y es por qué al-Assad querría llevar a cabo un ataque de este tipo, que sabía que iba a levantar ampolla en toda la comunidad internacional, como efectivamente lo hizo, después de que Trump dice que quiere retirar las tropas de Siria. ¿Eso no era un triunfo para al-Assad, que Estados Unidos decidiera irse? Sin duda, este es el mejor momento para al-Assad. ¿Por qué razón? El Daesh, el Estado Islámico, está derrotado. Y vale la pena insistir que no lo derrotó Estados Unidos. Estados Unidos estaba peleando contra el Daesh, una pelea con una mano atada a la espalda, amarrada a la espalda. Hay que recordar que sectores saudíes oxigenaban el Daesh y que simultáneamente Arabia Saudí es aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos no podía hacer una política efectiva para combatir al Daesh, sabiendo que es hijo de su principal aliado en el Medio Oriente. Quien va a derrotar finalmente al Daesh en Siria va a ser Rusia y la intervención rusa. Cuando Rusia entra, el Daesh estaba prácticamente en las goteras de Damasco y controlaba toda la región central y oriental del país y tenía un corredor abierto con Irak totalmente. Después de esa intervención rusa, el Daesh en Siria empieza a retroceder fuertemente. Quien derrota hoy el Daesh en Siria es Rusia. Hoy tenemos un régimen de Bashar al-Assad fortalecido con un aliado ruso que le transfiere armamento, con pocas milicias todavía sobreviviendo en su territorio y con otro aliado del Líbano muy fuerte que es Hezbollah. En este momento, la peor decisión, no le conviene para nada, es haber hecho un ataque que le daba un argumento a Estados Unidos, un ataque con armas químicas. Por esto la pregunta de fondo en estos casos, yo siempre digo, antes de apresurarnos a señalar quién fue, preguntémonos quién se beneficia del ataque. Sin duda, Bashar al-Assad no le conviene para nada. Por lo tanto, sería ilógico que hubiera realizado el ataque. ¿Y tiene usted una respuesta? ¿Quién se beneficia? Se benefician muchos. Se beneficia sin duda Estados Unidos en el momento que intenta ganar un espacio perdido en Siria, ganado por Rusia. Se beneficia a Europa en la medida en que logra crear una estrategia conjunta con Estados Unidos que había pasado a segundo plano. Se beneficia a Israel en la medida en que puede volver a posicionar a Siria como un adversario para la región y puede volver a poner sobre la mesa una posible operación militar contra Siria que también arrastra a Hezbollah y que también arrastre a Irán. Estamos hablando de un escenario supremamente caldeado con muchos actores y que cada uno de ellos ha construido un sistema de alianzas. Arabia Saudí con Israel, a pesar de la contradicción que puede haber detrás, Arabia Saudí con Israel, con Egipto y con Estados Unidos. Por otro lado, Irán, Siria, parte del Líbano y temporalmente Turquía
con Rusia. Sí. Estamos viendo el Medio Oriente totalmente fraccionado. Bueno, ya que usted nos menciona a Rusia, este otro actor que es protagónico en esto que sucede en Siria, en todo este conflicto que tienen allí desde 2011. Nuevamente Rusia hace derecho de su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear una propuesta de implementar un nuevo mecanismo para investigar en terreno si realmente se utilizaron armas químicas o no en este último ataque. ¿Por qué? ¿Por qué ese apoyo irrestricto de Rusia al gobierno de Bashar al-Assad? ¿Detrás de qué? Siria es un muy buen botín para Rusia. En primer lugar, cuando Rusia entra en Siria, logra bloquear un proyecto estratégico de Estados Unidos que buscaba conectar el Golfo Pérsico con el Mediterráneo. La primera etapa de este proyecto fue controlar Irak, Estados Unidos lo logra. La segunda etapa era controlar Siria para crear esta conexión Golfo Pérsico-Mediterráneo. Con esta posibilidad, Rusia entiende que entrando a Siria y bloqueando a Siria, derrumba este proyecto estratégico de Estados Unidos. De allí no se va a ir Rusia con facilidad. Tendría que cambiar, ni siquiera Bashar al-Assad, tendría que cambiar el régimen entero en Siria para que Rusia se vaya. Rusia va a apostar el máximo de su poder para quedarse allí. Además hay una base militar que se llama Tartus, que permite conectar la base que tiene Rusia en la península de Crimea, Sebastopol, con Tartus y generar un corredor que le permite salir al Atlántico vía Mediterráneo. La flota atlántica rusa no pudiera salir al Atlántico de ninguna otra forma. Eso también implica el estrecho del Bósforo. Por esa razón, Rusia también crea una alianza con Turquía. Son tres jugadores claves que Rusia no va a abandonar: Irán, Turquía y Siria, frenando los intereses de Estados Unidos. Una posible respuesta militar de los Estados Unidos, como ya lo ha anunciado Donald Trump, con o sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿en qué contexto deja este organismo? Porque ya Donald Trump en el pasado, hace un año exactamente, también llevó a cabo un contraataque en Siria, después de que se diera un ataque también con armas químicas. A todas luces terminan saltándose los protocolos. Entonces claro, el Consejo de Seguridad de la ONU se empieza a preguntar uno, ¿para qué? No, infortunadamente las Naciones Unidas en este caso es una instancia prácticamente de adorno. En Libia no funcionó. Todos recordamos una situación muy similar previa a la intervención en Libia. La ONU termina medianamente apoyando las regañadientes porque fue Estados Unidos y la OTAN quien toma la batuta. Por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fuera el conflicto palestino-israelí se hubiera resuelto hace rato. Tiene 90 resoluciones que no se cumplen. La misma situación de Corea del Norte, el mismo Irán en su momento. Esto también entonces trae de fondo la discusión de cambiar la lógica del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que sea realmente una institución con poder y no que en función de sus intereses cada quien vete y limite o frene la intervención de la ONU para solucionar un problema. Está en deuda sin duda el Consejo de Seguridad de la ONU de reformarse, de replantearse también sus mecanismos, pues en torno a un mundo que también ha cambiado y que es cada vez más diferente. Alexandre Montero, docente del Departamento de Derecho de la Universidad Central, nos ha acompañado esta noche hablando de un tema tan importante, tan complejo como es lo que sucede en Siria. Buenas noches y gracias. A ti muchas gracias por la invitación.